Fran Abel, déjame decir, vamos a hablar de algunos personajes. Y te puso este personaje, Serrano. ¿Cómo ustedes catalogaban a Serrano en el Instituto Cubano de la Televisión Cubana? Bueno, yo en mi criterio particular conocí a Serrano cuando yo estaba haciendo la revista Buenos Días, lo vi una vez, que estaba a la cola para cobrar y él llegó prepotentemente, se puso al principio, nadie protestó y se fue con su sueldo. Porque él era la voz de la tribuna antiimperialista con Talía González. Privilegiados iban en el avión ejecutivo, me imagino que ganaban un poquito más, un plus. Yo conocí a Serrano y lo que pasa es que Serrano le bajó 2 rayas porque Serrano protagonizó el escándalo de abusar de la confianza de Raúl, de Fidel y pedirle casas, acomodó a su hija, a su esposa. Bueno, a ver, lo que sucedió fue que Serrano, como hacía las tribunas, era el presentador con Talía, él parece que aprovechó, no sé, se llevaba con esta gente y le pedía. Y le dieron casas y él ubicó a su familia en diferentes casas y se le cayó la mentira y lo tronaron, pero era muy duro decirle al pueblo de Cuba que el presentador de Fidel, que sustituyó a Manolo Ortega y que había estado en el Estelar, el bigotón, el no sé qué, era un descarado. Entonces lo expulsaron del partido y él siguió presentando él siguió presentando las 8. Y ahí fue cuando Serrano bajó y se convirtió en un hombre normal, tú sabes, más relajado. Pero cuidado, que a él no había guanajo que le picara el ano, como decía mi abuela, cuando él entraba por el ICR. Igual que esta chica. A ver, una pregunta. ¿Qué decían ustedes? ¿Tú estabas en el ICR cuando este hombre venía aquí a los Estados Unidos de América? Sí, no todo el mundo que va a hacer, todo el mundo, mira qué descarado, mira qué descarado. Entonces, yo me acuerdo que un día un camarógrafo me dijo, Fran, cállate, porque dije, ¿por qué no dejan entrar aquí a Daisy Balmajón? ¿Por qué no dejan entrar a Otaola? ¿Por qué no dejan entrar, no sé, a Javier Díaz, que son muchachos nuevos que están trabajando en Univisión? ¿Por qué no? Ni a Michotis Parapar, ni a nadie, ni a la gente de Radio Martí. Entonces que se pone a las 8 sí puede venir para acá. Yo lo decía y me regañaron. ¿La señorita quién es? Ese es Añé Becerra. Eso es un asco personal porque esa pobre mujer se está cayendo el edificio y ella con esa falsa moral está ahí aguantando el edificio. ¿Dónde vive ella? ¿En qué parte vive? En El Vedado, yo no sé, yo no la conozco mucho. Añé llegó al noticiero politizada, era esposa de un muchacho, Juanito, que hacía el cierre. Ella hizo el noticiero El Cierre muchísimo. Y después cuando Larixa Ulloa decide hacer el fin de semana porque se retira Teresita Segarra, ella entra sustituyendo a las 8. Añé nunca fue una buena locutora, ni nunca ha sido buena locutora. Si la comparamos con Gretchen Galindo, con la misma Larixa Ulloa, ni en imagen ni en nada. Pero era comunista y trepadora y por eso estuvo ahí. Ella le decía a Serrano Serri. Yo recuerdo una vez que ruedan el tema de presentación del noticiero y dejaron las balitas abiertas y ella sale así sonriente, mira. Y entre dientes le dice, ay Serri, qué ganas tenía de terminar, no puedo con esto. Y ahí viene el nivel de hipocresía. Pero Añetu y ella dijo eso, ahí abajo. dijo eso. Sí, eso estuvo al aire en la despedida. Ay, Serri, qué ganas tenía de terminar, no puedo con esto. Así, supuestamente riéndose, eso lo vio todo el mundo. Y yo recuerdo que ella llegó al noticiero, aquello fue tremendo, la diferencia entre ella y esta persona, Larixa Ulloa, era en belleza y en la calidad como locutora era tremenda. Pero se quedó ahí. A Larixa Ulloa la han desaparecido. Porque Ovidio Cabrera hizo una cruzada en contra de los locutores, incluso Añé se retiró obligada, Serrano lo retiraron obligado, ya no tenía moral, después que se hizo viral todo lo de la foto, él empezó a faltar, Froilán Arencibia se afiló los dientes porque pensó que iba a ser el estelar y no pasó eso, porque le estaban preparando al soperro de Reinaldo Gómez, miren allá, Froilán era vicepresidente del informativo cuando yo hice Buenos Días. A ver, primero era locutor normal y era muy chévere. El muchachito de Winnes con su cara de sonrisa, aunque no mostraba los dientes. Pero después que lo pusieron de vicepresidente del informativo, arremetió, había un director que se llamaba Ubilde Gómez y él acabaron conmigo porque él quería poner a Eduardo Mora, que ahora trabaja aquí en Diario de las Américas, después de tantas cosas, por eso es que me da genio que la cojan conmigo. ¿Cómo?
Eduardo Mora, el muchacho de Pinar del Río, el periodista macarrónico, pobrecito, muy inteligente, pero no para pantalla, era amigo de Froilán y Froilán lo quiso potenciar. Entonces, Irma Shelton, Ubilde Gómez y Froilán me hicieron una redada y empezaron a monitorearme y los monitoreos decían, no se observan errores señalables. Pero Ubilde Gómez, que era homosexual reprimido, me coge odio y de conjunto con Froilán e Irma Shelton por debajo, que era pareja mía en ese momento de locución, me empiezan a hacer la cama más rica del mundo. Yo tenía 23 años para 24. Exploté como un psiquitraqui. Lo único bueno es que después en la televisión cubana me dieron la oportunidad de trabajar con Froilán en un musical que dirigió el maestro Víctor Torre. En 2 o 3 oportunidades él hacía la parte política y yo la musical, pero a veces coincidíamos y yo aprovechaba y le arremetía con mi mejor voz y mi mejor seguridad. Y tuve una satisfacción que una vez le dijeron, oye, tienes que subir por el Tolbá porque Fran Abel te está tragando. Y ahí me sentí muy bien, lo miré así regocijado y de alguna manera me la tenía que pagar. Porque yo, Carlos, te lo voy a decir a ti, lo voy a decir aquí, me cansé de dar la otra mejilla. Eso no va a pasar nunca más conmigo. Okay. Y entonces esos son Serrano y ese Añé y ese Rey que viene de Santo Espíritu. Reinaldo Gómez es un muchacho que estudió en el pedagógico. Rey, el que está ahora en el noticiero, él estudió en el pedagógico de Santo Espíritus. Y entonces él comienza muy por debajo sutilmente a llevarse con María del Carmen Monteagudo, que era asesora en la radio espirituana y atendía la parte de cine, radio y televisión en la UNIA. Y él se empieza a llevar con esa señora y él empieza a trabajar de asesor en el ICRT porque él estudió español y literatura. Hace el curso de locución en toda esa vorágine. Él es más grande que yo, pero él empezó después que yo, tú sabes. Y entonces este niño, el Rey, se empieza a colar con Rosalía Arnaez, Froilán va a Santo Espíritu a evaluar locutores. Hacía falta un negro. Después que yo salgo del informativo, no hubo más locutor negro. Intentaron con Richard Richards y la gente le tenía odio porque era muy hosco, muy tosco, muy bozal, como negro y no lo querían. Después de mí no hubo más negro y él me sustituye. Recuerdo que Isabel Fernández, la esposa de Boris Fuente, me decía, tú eres el locutor de las 8 de Cuba. Pero a mí el noticiero nunca me interesó y cuando salí de ahí, menos que menos. Por suerte, ay, mi madre. Y me llamaron varias veces después. Como 2 veces en realidad, pero no se dio por suerte. Entonces Reinaldo llega a La Habana. Llega a La Habana posicionado por Rosalía Arnaez, que a su vez se lo habían recomendado de la unidad de Santo Espíritus, y a su vez Reinaldo es un tipo que si es del partido, es un tipo que no ha estado ni con hombres ni con mujeres, que nadie sabe, la gente dice que es asexual, es un tipo muy comedido, es tipo un cura, es un chico que es políglota, pero no tiene calidad ninguna, él le tiembla la voz, está muy afectado y está embarcado como presentador. Y su estilo es macarrónico. Lo que pasa es que como estudió magisterio, da una clase y te parece que eso es comunicar, pero no comunica porque es más gris que el color gris. Pero era del partido. Lo llevan para La Habana, viene la convocatoria de Telesur y Máximo Velázquez me dice, Fran, tú quisieras ir a Telesur, que era el que estaba en Telesur. Y dije, mire, profe, yo no puedo ir a Telesur porque yo estoy haciendo musicales, yo noticieros no hago, incluso el noticiero de Cuba siempre me pareció aburrido porque era lo mismo. Y Máximo me dice, bueno, está bien, pero aunque Máximo hubiese querido, yo no lo iba a hacer, ni iba a ir, porque ya Reinaldo Gómez lo habían posesionado. Nada más y nada menos hizo su debut a las 8 de la noche con Larissa Ulloa. Larissa Ulloa se quiso morir. Busquen ese noticiero si está en las redes. Ella lo mira así, pero muy a menos. Imagínate, un locutor sucho de 5ª categoría, ponerlo a las 8 de la noche en Cuba, después él se va, cumple misión, está mucho tiempo en Telesur, pero ya cuando él terminó su contrato en Telesur, como había dicho antes, él es un muchachito muy comedido y le cae muy bien a Patricia Villegas, la presidenta de Telesur. Entonces Rey se vuelve como el traductor de Telesur, el que sirve el café, el que organiza cosas, le dan un noticiero más que... Y él se hace de este nombrecito. Le dan debajo de la agencia Actuar, ahí en Jota, un cuartucho. Ojalá que si ven esto, le den una casa. Yo imagino que sí, porque en Cuba siempre cuando tú denuncias, suben a la gente. Entonces, Rey vive en un cuartucho hacinado ahí, entre otras cosas que inventaron. El locutor, me estás hablando del locutor oficial, el moreno, el negro el que está se aquí, quedó por Serrano, míralos ahí. Se quedó por Serrano, ese chico. Él no tiene casa.
Sí, ya él tiene casa, esos cuartuchos que dividieron debajo de la agencia Actuar en... Ah, ¿qué vive es? en una casa grande que dividieron por cuartucho. Ajá, y él está en una parte que le dieron, eso está debajo de la agencia Actuar, que está por el Siete Mares, ahí en el Vedado. Pero entonces Reinaldo nunca le ha hecho mal a nadie, Reinaldo es de otro nivel, Reinaldo es ponzoñoso, según sus heces todas afeminadas, tipo culebra, así es él. Él te coge y no me parece que este muchacho. Entonces él está montado en un personaje de catedrático, tú sabes, ¿no? De locutor que enseña, porque todos ellos se revisten de la cátedra de locución, de todas esas cosas que le dan cierto nombre. Y tú no eres más que un descarado, Reinaldo, pobre, que hasta con una cantina se te ve comiendo en el ICR y presentas las 8 de la noche. No tienes vergüenza, ni tienes valía para mí como profesional. Oh, alabado sea Dios. Y todos ellos también.